Hola, hola, bienvenidos al estudio del Evangelio según San Mateo. Y el día de hoy meditaremos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos del 37 al 42. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que ponga al seguro su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa mía, la pondrá al seguro. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta en calidad de profeta, tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo en calidad de justo, tendrá recompensa de justo. Y cualquiera que les dé a beber, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por su calidad de discípulo, no se quedará sin recompensa, se los aseguro. Palabra del Señor. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Ahora hagamos un análisis del texto. En el contexto amplio, el Evangelio de Mateo está estructurado para presentar a Jesús como el nuevo Moisés, que promulga la nueva ley para el Israel renovado, la Iglesia. El pasaje en cuestión se ubica dentro del discurso misionero o apostólico, Mateo 10, verso 1 al capítulo 11, verso 1. La respuesta estructural del capítulo 10. El capítulo 10 es la respuesta directa a esa escasez de obreros. Jesús llama a los 12, les comparte su misma autoridad, su exousia, para sanar y liberar, y los envía a replicar exactamente lo que Él hizo en los capítulos previos. En el contexto anterior, el conflicto familiar extremo, en los versos 26 al 36. Inmediatamente antes de nuestro pasaje, Jesús desmitifica la paz superficial. Dice, no he venido a traer paz, sino espada, en el verso 34. Explica que su mensaje causará división familiar directa. El hijo contra el padre, la hija contra la madre. Termina diciendo, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa, en el verso 36. En el contexto posterior, Mateo 11, versos del 1 al 19. La transición narrativa en el verso 1. Mateo cierra formalmente el discurso con su fórmula característica. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Los discípulos salen a cumplir la misión. La duda de Juan el Bautista, capítulo 11, versos del 2 al 19. Juan el Bautista está en la cárcel, víctima de la persecución que Jesús acaba de anunciar en el capítulo 10, y envía a preguntar si Jesús es realmente el Mesías. El lenguaje radical del reino genera crisis incluso en los profetas. Jesús responde mostrando que las profecías de Isaías se están cumpliendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Ahora hagamos un análisis verso por verso. En el verso 37, O filion patera metera hyper eme ouk, estin mou axios, kai o filion, ion tigatera hyper eme ouk, estin mou axios. Este verso es un paralelo de Lucas 14, 26. Sin embargo, Mateo utiliza el verbo filio, amar, tener afecto, modificado por la preposición hiper, más que, mientras que Lucas utiliza el semitismo radical misio, odiar. Mateo suaviza el modismo hebreo para su audiencia judio-cristiana, aclarando que no se exige un odio real, sino una prioridad absoluta de lealtad. En el mundo grecorromano y el judaísmo del siglo I, la piedad, filial, pietas y el honor a los padres eran los pilares
de la estabilidad social y religiosa. Romper o subordinar este lazo por seguir a un maestro itinerante era visto como una subversión social y una impiedad grave. Se describe la experiencia del desplazamiento del centro afectivo. El discípulo experimenta una crisis de valores. El amor natural y biológico. La familia entra en tensión con un amor de un orden completamente nuevo, el reino. Jesús se autoproclama el nuevo centro de gravedad de la existencia humana. En el verso 38, Kai os ou lambaneiton stauron autou, kai ocolutei opiso mou, ob estin mou acción. Históricamente, este dicho se sitúa antes de la crucifixión de Jesús. Para los oyentes originales, la cruz, stauros, no era un símbolo religioso, sino el instrumento de ejecución romano más humillante, reservado para rebeldes políticos, esclavos y sediciosos. Algunos críticos de las formas sugieren que este dicho se originó en la comunidad pospascual. No obstante, el realismo brutal de la ocupación romana, donde las ejecuciones masivas eran visibles, hace perfectamente plausible que Jesús usara la imagen de cargar el patíbulo como una metáfora radical de sumisión total y ruptura con el orden romano. Tomar la cruz fenomenológicamente representa la aceptación voluntaria de la muerte social y la vulnerabilidad absoluta. No es soportar resignadamente las dificultades cotidianas, es marchar conscientemente hacia la ejecución de la propia voluntad y del propio ego en pos de una causa superior. En el verso 39, O euron ten psique auto apolesei auten, kai o apolesas ten psique auto, eneken emou euresis auten. Este es uno de los logias, dichos, más repetidos en la tradición evangélica. Se encuentra en los 4 evangelios. Está construido sobre una estructura quiástica y paradójica. El término clave es psique, que en la antropología semítica equivale al hebreo nefesh. No significa el alma incorpórea platónica, sino la vida biológica, la totalidad de la existencia terrenal. Refleja la situación de persecución de la comunidad mateana en la década de los 80 después de Cristo. Quien intente salvar su vida, renegando de la fe ante los tribunales, sinagoga o gobernadores locales, terminará perdiendo su existencia eterna. Es la paradoja de la autoconservación contra la autotrascendencia. Fenomenológicamente, el ser humano que se repliega sobre sí mismo para proteger su seguridad, se asfixia existencialmente. Solo el desapego radical y la entrega externa, por causa de mí, abre el espacio para experimentar la vida en su dimensión auténtica y definitiva. En el verso 40, o texomenos y más eme texetai kai o eme texomenos texetai ton aposteilanta me. La ley del Shaliach. Este verso se fundamenta jurídicamente en la institución legal judía del Shaliach, en hebreo, enviado o agente. El principio legal rabínico dictaba: el enviado de un hombre es como el hombre mismo. Mishnah Berajot 5:5. El emisario porta la total autoridad jurídica y la representación de quien lo envía. Mateo establece una cadena de mediación y una jerarquía teológica vertical. Dios, el que envía; Jesús, el enviado;
los discípulos, los subenviados. Acoger la misión es acoger la mismísima presencia divina en la tierra. Representa la epifanía de la hospitalidad. El cuerpo y la presencia física del misionero se convierte en un sacramento. Quien abre la puerta de su casa al discípulo no realiza un simple acto de urbanidad, sino un encuentro místico y fenomenológico con la trascendencia. En el verso 41, o dexomenos profete, eis onoma profetum, miston profetum, lempestai, kai o dexomenos, dikaion, eis onoma, dikaiu, miston, dikaiu, lemstai. La expresión eis onoma, en nombre de, es un calco del modismo hebreo leshem. Significa por la cualidad de o atendiendo a lo que representa. No se trata de acoger a alguien por coincidencia, sino reconociendo explícitamente su oficio o estatus espiritual. Estratificación de la comunidad. Este verso revela la estructura sociológica de la comunidad de Mateo. Coexistían los profetas, predicadores itinerantes, carismáticos, y los justos, líderes locales estables, reconocidos por su estricta observancia de la Torá, reinterpretada por Jesús. Mateo democratiza la recompensa. El patrón que hospeda y arriesga su seguridad por el profeta recibe el mismo crédito divino que el profeta mismo. Es la fenomenología de la corresponsabilidad solidaria. El texto valida el rol pasivo, pero vital, de la retaguardia. No todos están llamados a la itinerancia radical. Quienes sostienen la logística del reino participan de forma idéntica en el destino escatológico de la misión. En el verso 42, kai os an potise, ena ton micron touton, oterion tiscro, monon eis onoma, matetou, amen legoi min, o me apolese, ton miston autou. Un vaso de agua fría, posterior cicro. En el Oriente Medio del siglo I era el don más básico, elemental y gratuito que se podía ofrecer a un viajero sediento bajo el sol del desierto. Sin embargo, en un contexto de persecución, dar agua a un discípulo proscrito implicaba complicidad legal. Un acto insignificante se convertía en un gesto de alta peligrosidad política y fidelidad espiritual. Los pequeños, ton micron, es un término técnico en el Evangelio de Mateo para referirse a los discípulos de condición humilde, desprovistos de poder social, o a los cristianos comunes de la comunidad. Mateo cierra el discurso con un fuerte énfasis en la gratuidad absoluta y el valor de lo microscópico. El uso del amén refuerza la solemnidad de la promesa escatológica. Aquí se divide la mística de lo cotidiano y lo mínimo. El reino de Dios no se manifiesta únicamente en el martirio heroico o en la predicación elocuente, sino en la microética de la compasión. El agua fría sacia una necesidad corporal inmediata, pero bajo la intencionalidad del discipulado, ese elemento físico se transfigura en un lazo cósmico, inmune a la pérdida escatológica, ouni apólese. Aplicaciones prácticas para la vida. Número 1. El orden de las prioridades, en el verso 37. Identificar tus ídolos afectivos. Nos invita a poner
prioridad y orden a nuestros afectos y a nuestros vínculos, colocando como prioridad nuestro vínculo con Dios, y en segundo término, los vínculos con nuestros hermanos. Nada ni nadie puede ocupar nuestra relación con Dios. Es principal y prioritaria. Segundo, la gestión del sufrimiento y la identidad. En los versos 38 y 39. Asumir el costo de la autenticidad. El seguir a Cristo es abrazar la cruz. Nos invita a la congruencia. Así como hemos puesto orden en los afectos, también pondremos orden en nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestra relación con los bienes. En el orden social, la justicia ocupará el primer lugar. El vivir conforme a la voluntad de Dios traerá nuestras consecuencias naturales. Tercero, la teología de la acogida y las alianzas. Versos 40 y 41. Practicar la hospitalidad relacional. Reconocer en la comunidad cristiana a los profetas y a los justos nos lleva a reconocer la presencia de Dios en sus vidas. Nos hace copartícipes y colaboradores en esa misión. Tal vez tú y yo no estemos llamados del todo a ejercer esas funciones, pero sí estar involucrados o comprometidos en la tarea. Y por último, la mística de lo cotidiano, en el verso 42. Valorar el impacto de lo micro. Este pasaje nos invita a poner orden en nuestra vida, descubriendo el lugar prioritario de Dios, tomar la cruz, reconocer a los siervos de Dios y a estos discípulos, tanto el que ocupa el lugar prioritario como el que ocupa el último lugar, es la misma presencia de Jesús. El gesto, por pequeño que sea o grande, será relativamente significativo e importante. El gesto, por pequeño que sea o grande, es vital. Nos invita a tener gestos humanos, como dar a beber agua fresca a aquel que es discípulo de Jesús. Tanto el que otorga el agua como el que la recibe es presencia y sacramento de Dios, tanto uno para el otro. A modo de meditación y contemplación, el amor, puramente teórico, no tiene ninguna consistencia. Un vaso de agua puede ser la manifestación del amor más auténtico. No tiene importancia ninguna lo que hagas. Lo que vale de veras es la actitud de entrega en lo que hagas. No debo darme a los demás por Dios, ni siquiera por los demás, ni por mí mismo. Mientras lo que hago tenga un motivo, no he alcanzado la esencia del mensaje de Jesús. Mientras no hayas comprendido el mensaje, tendrás que seguir haciendo el bien por programación. Cuando te identifiques con la fuente, el agua manará de ti espontáneamente. Fray Marcos. Bueno, hasta aquí nuestra meditación el día de hoy, y como siempre invitándolos a que compartan este material a aquellos que crean les pueda ser útil. Suscríbanse si aún no lo han hecho, déjenos sus comentarios ya que todo esto nos enriquece para los futuros materiales, y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.